A lo largo de la historia hay coches que han sorprendido, con otros nos hemos divertido, pero el modelo de hoy es de los que enamora. Este es el espectacular Ferrari 250 GT Spider California de KK Scale. ¡Empecemos! Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Vamos con el unboxing de este 250 GT, y es que al ver que salía en varios colores, incluido este azul claro tan bonito, no pude resistirme, y menos con estos complementos tan interesantes que ya estáis viendo. Así que quedaros hasta el final porque también existe desde no hace mucho una réplica a escala 1:64 del mismo modelo minuciosamente detallada y que como no veremos aquí en MQM. Ya os digo que viene con unos tips realmente increíbles. Ya veis la elegante caja negra abierta por los cuatro lados en los que podemos ver el modelo y que me recuerda a las presentaciones de Norep. Hemos visto alguna en el canal, con el logotipo del fabricante en dorado en todas las caras excepto la superior, indicando que se trata de una réplica de metal. Pero por si no quedaba claro, en el interior también tenemos el logotipo al mismo tamaño que en la parte posterior, a mi gusto un poco excesivo. ¿Cómo lo veis? En la parte inferior vemos los típicos datos y especificaciones que nos indica el fabricante y que en este caso incluye hasta la dirección física de la tienda. Así que vamos a sacarlo de la caja porque hay varios handicaps a comentaros. Ya estáis viendo esta estructura de plástico rígido que de nuevo recuerda al sistema utilizado por Norep y los datos que en este caso curiosamente nos indica el fabricante en la peana. Fijaros. Vemos el modelo 250 GT, su versión Spider California, junto al año de fabricación del coche, en este caso de 1960. Sin embargo, no vemos tres elementos que desde mi punto de vista deberían aparecer, aunque el año sí que es verdad que para los más entendidos ya es determinante. El primer dato que no vemos es la marca del coche, Ferrari. El segundo dato no presente es la edición limitada a la que pertenece, ya que este 250 GT es una de las 250 unidades fabricadas en este color azul, al igual que todas estas variantes y colores disponibles a elegir, con 250 unidades de cada versión, incluida la de una película que ahora veremos. Pero como os comento, en ninguna de estas opciones sabemos a qué unidad pertenece cada una, al menos en la peana. Así que luego veremos si disponemos de más información en los bajos, ya que el tercer y último dato que no aparece es la variante a la que corresponde, y es importante porque hubo dos. Así que vamos a averiguarlo con los 7 tips a través de los cuales podremos diferenciar como expertos si se trata de la variante de batalla larga, Long Wheelbase, o la variante de batalla corta, Short Wheelbase, y que durante el vídeo iremos viendo y comparando. Así que mientras saco los dos complementos que luego veremos tan chulos que incluye y lo libero de la peana con los 4 tornillos en los que viene sujeto, vamos a por los datos curiosos. Y es que este modelo fue el primero del caballo rampante concebido para el mercado estadounidense y también tuvo, en parte, su aparición estelar en la mítica película Ferris Bueller's Day Off, aquí en España conocida como Todo en un día, protagonizada por Matthew Broderick, Alan Ruck y Mia Sara en 1986, y que este fabricante también ha replicado con, curiosamente, 250 unidades limitadas y 4 principales diferencias respecto a la unidad de hoy, y que también iremos desgranando, con este icónico rojo Ferrari protagonizando algunas escenas de acción y un final desafortunado, pero he dicho en parte y curiosamente porque su elevado coste ya en su época y las pocas unidades fabricadas se tuvieron que encargar 4 réplicas no originales del 250 GT Spider California a Modena Design para poder rodar las tomas en el filme, 3 en condiciones para conducir y una cuarta unidad sin transmisión para la desdichada escena final. Así que el Ferrari que veis en la película en todo momento no es un Ferrari auténtico, sino una de estas 3 réplicas en condiciones de funcionamiento, excepto unos pequeños fragmentos que aparecen al principio del filme, mostrando partes de un 250 GT Spider California original donde se aprecian las diferencias entre la réplica y el auténtico, incluido el logotipo, y por esa razón Ferrari procedió en su día con una demanda. Y es que se fabricaron poco más de 100 unidades en total del original, con la versión de batalla larga desde el 57 al 60 con solo 50 unidades, seguida de la versión de batalla corta desde el 60 al 63 con 56 unidades totales. Normal que se utilizaran réplicas en el filme,
ya que dependiendo de su estado, historia y especificaciones, su precio puede variar bastante, empezando desde los 5 billones de euros aproximadamente hasta la unidad más cara vendida hasta la fecha en subasta, casualmente también con este espectacular color azul por la modesta cantidad de 17 millones de euros, como estáis oyendo. Pero para optar a opciones más racionales, deciros que Hot Wheels también ha replicado este modelo a escala 1:18, con un molde y detalles que a mí no me convencieron tanto, y sin ningún componente adicional, aunque tiene todos los elementos practicables, suspensión, dirección y varios colores disponibles, puntos a tener en cuenta apasionados. Junto a otros fabricantes a varias escalas, calidades, con varios colores y versiones para poder elegir. Así que vamos a por las medidas y el peso de esta obra de arte italiana. Y es que no destaca por su volumen, porque ya veis las fieles medidas de la réplica siendo una cualidad para este deportivo de ensueño haciéndolo ágil y rápido, al igual que su peso, aunque la maravilla V12 que montaba de origen no contribuía a ello. Aún así, ya os digo que tengo muchas ganas de verlo a una de estas dos escalas, así que no doy más pistas y vamos a verlo con el análisis de MQM. Empezaremos por esta exquisita pintura en color azul claro metálico aplicada sobre la carrocería de metal y la impoluta aplicación de la misma, ya que no he visto ni motas, ni falta de pintura, ni defecto alguno. Veremos con el tiempo cómo se mantiene. Pero la verdad que este tono opino que le queda que ni pintado, afina las líneas del modelo y así no tenemos como en muchas ocasiones el más que visto color rojo Ferrari de siempre como única opción. Así que punto para KK Scale por esta gama de colores a elegir y la versión de película. ¿Qué opináis? Veamos este precioso frontal con un detalle muy cuidado, como los faros principales muy bien replicados, siendo el primer tip a diferenciar entre la versión larga y la versión corta. Y es que muy a menudo, aunque no siempre, la versión que hoy nos ocupa suele llevar este embellecedor en cromado y que en la réplica está reproducido con pintura plateada sin los tornillos que los sujetan a la cúpula de plexiglas muy bien simulada, con algunos pequeños puntos con falta de pintura, aunque los faros y el dibujo de las tulipas la verdad que me gustan mucho. Sin embargo, como veis, la versión larga no incorpora estos embellecedores cromados. Deciros que las luces de posición y los intermitentes están muy bien replicados como piezas aparte y no se aprecian ninguno de ellos, incluidos los faros principales, los soportes que los sujetan. Y es que estos intermitentes son el segundo distintivo entre la versión corta y larga, estando presentes en la corta y ausentes en la larga. El conjunto de los faros secundarios muy logrados integrados en la rejilla en cromado como piezas aparte definen este morro que personalmente me apasiona y donde encontramos el primer tip a diferenciar entre la réplica de la película y la unidad de hoy, con la ausencia de estos faros secundarios en la unidad de la gran pantalla igual que en el filme. Y es que justo abajo tenemos la pieza que diferencia el modelo europeo respecto al americano, el paragolpes. Con estas dos defensas en las que nuestra unidad de hoy sí las incorpora siendo la versión americana, aunque ya veis la falta de pintura en la banda negra que simula las gomas de protección, pintadas en negro mate, así que punto en contra. Tener en cuenta que esta es la segunda diferencia que también vemos entre la réplica del Ferrari del filme y nuestra versión de hoy, siendo controvertido porque debería haber llevado dichas defensas en el filme ya que fue rodada en Estados Unidos y más habiendo utilizado réplicas no originales, decidme si me equivoco. Así que pasemos a los logotipos en los que me hubiese gustado un caballo rampante en la rejilla como pieza aparte, un poco más de definición en el logotipo delantero aunque sea un fotograbado, al igual que el trasero, simulando un poco más de realismo con algo de relieve en la propia chapa o incluso con una pegatina relativamente gruesa. Ya no pido otra pieza aparte. Y es que el tercer tip para detectar de qué versión se trata es la salida del aire superior en el capó, más baja y situada más adelante en la versión corta que en la larga. Ya empezamos a definir qué versión tenemos hoy entre manos. Así que deleitaros con el delicado diseño de Pininfarina y los venerados Sergio Scaglietti y Giotto Bizzarini, con la deliciosa línea de este deportivo que nos susurra 4 diferencias más para distinguirla de la otra. Siendo la rejilla lateral la cuarta diferencia, con 3 aletas en la versión larga y 2 en la versión corta, estando muy bien reproducida en la réplica viéndose claramente como pieza aparte, aunque la rejilla lateral derecha se aprecia perfectamente el desencaje con la pestaña estando visible, viéndose ligeramente fuera de su ubicación. Otro elemento a destacar no reproducido son los anclajes de la capota en el lateral, sin embargo, sí que vemos presentes los superiores como toca, siendo además la quinta diferencia entre las dos variantes, ya que solo la versión larga incorpora dichos anclajes en los laterales dispuestos en horizontal como estáis viendo, y no en diagonal como incorpora la versión corta,
así que punto a favor por reproducir los superiores en relieve y pintados en plata. ¿Cómo lo veis? A simple vista vemos estas manetas de apertura de las puertas, a mi gusto preciosas y muy bien replicadas, y la notoria diferencia en el diseño respecto a la versión larga que, como veis, están integradas en la chapa, siendo esta la diferencia número 6. Ya casi lo tenemos. Y es que aparte de los limpiaparabrisas y el ribete del cristal delantero encromado como piezas aparte muy bien reproducidos, están incluidos los pitorros del agua como piezas aparte y pintados en plata, así que punto para KK Scale. Fijaros en la tercera diferencia que podemos apreciar con la ausencia de retrovisores en nuestra versión de hoy, mientras que en la réplica del filme los han incorporado como en las escenas de la gran pantalla, así que para mí, punto negativo, ya que podrían haberlos mantenido o al menos haber dejado uno. Lo que no han reproducido, y es correcto que así sea, son los parasoles en la parte superior del cristal delantero, ya que en el real tampoco los incorpora. Por último, vemos este ribete en negro mate con detalles en plata y relieve muy bien reproducido y fiel a los del modelo real. Me gusta mucho el realismo conseguido, la verdad. Pero es que esta parte trasera tengo que decir que me fascina su estética, y creo que este fabricante ha dado la talla con las 4 pedazos de salidas de escape horizontales impresionantes, con un acabado en negro mate y un final cromado cortado en diagonal hacia abajo. Me encantan. Al igual que los preciosos paragolpes cromados con sus defensas como toca, y estos pivotes en relieve simulando las luces de matrícula fielmente reproducidos como en el real. Realzan el cuadro con la matrícula como pieza aparte y los mismos datos que nos especifica el fabricante en la peana que ya hemos visto. Y es que la matrícula es la cuarta y última diferencia que vemos respecto a la réplica del filme, ya que KK Scale ha incluido a modo de pegatina la misma numerología que aparece en la película, aunque evidentemente no dispone de licencia oficial, ya que ahora ya sabemos que no es un Ferrari auténtico. Si os fijáis, también vemos las pequeñas luces rectangulares como piezas aparte, al igual que la maneta de apertura del maletero pintada en plata. Así que sin duda alguna, doble puntazo para KK Scale por el realismo y detalle conseguido. ¡Qué espectáculo! Sin dejarnos estos pilotos traseros como piezas aparte sin ningún embellecedor cromado en el centro, siendo la séptima y última diferencia entre las dos versiones, ya que como veis sí que tenemos el ribete encromado en el centro que separa las dos luces en la versión larga y que este fabricante no ha simulado como toca. Punto positivo. Así que ya tenemos los 7 tips y podemos estar seguros de que esta unidad de hoy se trata de la variante corta del Ferrari 250 GT Spider California de 1960 en versión americana. Una curiosidad que algunos ya sabrán es que para evitar manchar la delicada estética del modelo, Ferrari ubicó el tapón de gasolina en el interior del maletero, así que para acceder a él hay que abrir literalmente la tapa del mismo, incomodidad que se compensa para no romper las finas líneas de este precioso deportivo italiano, y que me imagino que por un tema de costes, este fabricante no ha reproducido ningún elemento practicable. Así que punto en contra porque no podemos ni ver el motor ni el maletero con su tapón de gasolina correspondiente. Aunque para compensarnos tenemos dirección practicable desde el volante fielmente reproducido y detallado, aunque apenas podemos hacerla girar, así que directamente desde las ruedas sí que empleamos cierto ángulo de giro, pero ya veis que sigue siendo un recorrido muy corto, y en mi opinión deja bastante que desear. Eso sí, dentro de ese pequeño radio de giro se mantiene en la posición que deseamos y en el punto que queramos. Así que doble punto positivo por incorporar dirección aunque tenga poco ángulo y por la suspensión independiente a las 4 ruedas practicables que también han incluido. Aunque de nuevo, interactuar con el sistema es algo incómodo, ya que hay que realizar bastante fuerza para que realmente se hundan los muelles tanto delanteros como detrás, haciendo bastante ruido y apenas notándose el recorrido, dándome incluso un poco de respeto al presionar, ya que los radios que constituyen las ruedas son muy finos, aunque no debería, ya que según el fabricante estas llantas son de aleación real. Así que un puntazo por KK Scale por el realismo conseguido hasta en el material, con estas preciosas llantas y su tapabujes de 3 aspas que aparte de los tubos de escape es uno de los elementos que más me gustan de esta réplica, junto a la banda de rodadura en relieve. Destacar que no vemos ningún elemento en el perfil de los neumáticos de goma, ni la válvula de aire, ni tampoco podemos hacerla rodar con facilidad, sobre todo en las delanteras, quedándose trabadas en varios puntos y teniendo que girarlas con la mano. Tenerlo en cuenta, apasionados. Ya sabéis que este análisis personal se hace con espíritu positivo y con ánimo constructivo, importante.
También me decidí por este deportivo porque aunque no tenga elementos practicables, es un modelo cabrio y lógicamente podemos disfrutar mejor de este interior rígido en todos sus componentes, incluidos los asientos, y quería ver con vosotros las calidades y detalles de los relieves, pintura y pegatinas gruesas, en este caso en los cuentakilómetros que componen el salpicadero, ligeramente desplazadas de su ubicación, y que KK Scale nos presenta en este caso con un retrovisor interior encromado como pieza aparte, cómo toca y dónde toca, un suelo sin enmoquetar, los pedales en negro como piezas aparte, al igual que el freno de mano y el cambio manual de 4 marchas, siendo sublime la fidelidad conseguida en todo el habitáculo. Punto positivo. Así que la diferencia a tener en cuenta respecto a la réplica en rojo del filme es la poca fidelidad del tapizado, ya que en la película aparece en color beige por completo, mientras que en la réplica 1.18 KK Scale nos la presenta con los asientos marrones y el resto del tapizado bicolor, con la parte superior en negro y el resto de componentes en este tono marrón. En cambio, nuestro espectacular ejemplar de hoy, ya hemos visto este tono bicolor en la parte superior en negro, con los asientos y el resto del tapizado en color beige. A mí me gusta más, ¿y a vosotros? Dejármelo en los comentarios. Eso sí, fijaros que no tiene reproducidos ni los cinturones, que por la época es correcto que así sea, ni los cristales laterales, siendo esto sí un elemento que echo en falta porque ya sabéis que es una ventana directa al polvo. Me encanta decirlo, ya que tenemos la chulísima capota rígida que incluye este modelo y todas sus variantes en diferentes colores, aunque algunas vemos que van a juego con el color de la carrocería y otras no, con un encaje y fijación bastante buenos gracias a estas dos pequeñas pestañas que se introducen en estas pequeñas ranuras a medida, casi inapreciables a simple vista, así que punto por KK Scale por poner un sistema de quita y pon sin que perdamos realismo con una sola capota. Así que solo echo en falta un pequeño encaje o en el mejor de los casos un pequeño imán para que no pase esto al girar el modelo como estáis viendo. Pero lo que valoro mucho es que también han incluido este caballete de plástico pintado en plata que ya vimos en el vídeo del que os estaba hablando, para poder exhibir y preservar la capota como se merece y así no se dañe o la perdamos si queremos tener el modelo expuesto sin ella. Así que doble punto por el caballete y la capota rígida que, por cierto, no viene prácticamente detallada en su parte interior. Aún así, me encanta que tengamos estos complementos para poder interactuar y poder exhibir mejor nuestras réplicas de ensueño creando escenas mucho más chulas. Así que pasemos a los bajos con el cubrecárter y el diferencial como piezas aparte pintadas en plata, al igual que el espectacular final del escape en cromado de 4 bocas. La parte de la transmisión pintada en plata no es una pieza aparte. Y es que fijaros que respecto a datos no aparece prácticamente nada, excepto el país de fabricación de la réplica y el nombre del fabricante, así que para mí, deciros que punto claramente en contra, aunque no hay problema porque ya hemos identificado el modelo como expertos aquí, en MQM. Así que veamos la valoración final y el precio para ver si es un modelo que nos llevaríamos a nuestro estante. Mientras lo valoramos, deciros en mi opinión que este deportivo italiano de ensueño de KK Scale se merece un buen 7,5 teniendo en cuenta los complementos que trae y los detalles y materiales de todo lo que hemos visto junto al precio que adquirí este Ferrari que aparece en pantalla, sin que haya variado demasiado a día de hoy, ya que KK Scale ha seguido sacando colores, así que creo que es una muy buena opción tanto si eres un fiel fanático del caballo rampante como si no, porque desprende clase y rebosa deportividad por todos lados en cualquier vitrina, y más con los dos chulísimos complementos que ya sabemos que incluye. Pero sé que os habéis quedado con ganas de degustar algunos elementos que no hemos podido ver a escala 1.18, así que disfrutémoslo a escala 1.64 con atención, el mismo Ferrari 250 GT Spider California Short Wheelbase de 1960 en versión americana y en el mismo precioso color azul claro metálico del fabricante GFCC. Pensaba que no terminaba nunca. ¿Qué os parece? Así que mientras lo sacamos de su caja, deciros que ya veis que cada vez en más ocasiones tenemos esta opción más económica y de menor tamaño sin que se resienta tanto el bolsillo ni el espacio ni tengamos que renunciar al realismo, así que atentos porque vale la pena ver lo que se logra a día de hoy a esta escala. Fijaros que hemos sacado el primer plástico grueso transparente protector exterior y ya veis la presentación con esta funda con varios datos y especificaciones que protege la vitrina que se une con la peana en la que viene el modelo fijado en ella. Así que ya veis lo bien protegido, presentado y preservado que viene este 250 GT 1.64 con también incluida la misma capota rígida como complemento aparte. Me encanta. Punto para GFCC. Fijaros que también hay otro hueco donde se supone que viene el mismo caballete a escala 1.64 que en la réplica 1.18, pero no he logrado encontrar un modelo que incorpore la capota y el caballete a la vez.
Y es que ya veis que es una edición limitada, y en este caso, este fabricante sí que nos especifica de qué unidad se trata, siendo la número 71 de las 499 piezas en total a la que pertenece. Así que deciros que mientras saco el par de tornillos con los que viene sujeto a la peana, tampoco quedaba claro si las unidades con caballete que os he comentado incorporaban un par de sorpresas que ahora veremos. Así que elegí esta réplica de este fabricante porque aseguraba con descripciones y fotos que el capó y la tapa del maletero eran abribles, así que vamos a comprobarlo. Fijaros qué chulo y qué curioso a la vez, ya que normalmente es al revés, a mayor escala más probabilidad de elementos practicables, pero ya veis que a día de hoy este pretexto ya no nos sirve demasiado, porque lo bien reproducido que está el interior del maletero, a juego con el tono beige del habitáculo en su base simulando más realismo, es una pasada. Pero eso no es todo, ya que el capó también podemos levantarlo para disfrutar del V12 de 3 litros en miniatura que han detallado entero, con elementos como los 3 carburadores Weber en plata y negro notablemente replicados, así que otro punto para este fabricante por los detalles y hacer a esta escala no uno sino 2 elementos practicables. Además, tenemos la capota como complemento aparte y ya veis la facilidad con la que se desplaza y se cae. Aún así, está detallada en su interior y el conjunto lo encuentro espectacular. Está muy bien reproducida. Aparte, ya veis los fieles detalles delanteros como las luces principales, secundarias y de posición, las rejillas delantera y laterales, que juraría que son piezas aparte, aunque no vemos los intermitentes, pero sí la ubicación para la matrícula delantera encima del paragolpes. Y es que fijaros en las manetas en relieve y pintadas en plata de las puertas, parece que son piezas aparte, y en el ribete lateral inferior, en este caso pintado todo en plata, no me molesta la verdad. Los minuciosos componentes aparte como los pilotos traseros, la maneta de apertura del capó y los 4 tubos de escape están realmente muy logrados, al igual que los paragolpes y la matrícula formando parte de la misma pieza, y que tanto los delanteros como los traseros incorporan como toca las defensas con un acabado en negro, simulando las gomas protectoras y las luces para iluminar la matrícula. Increíble. Los logotipos delantero y trasero parecen fotograbados de alta definición y tenemos pintado en cromado el ribete de la salida del aire del capó y sorprendentemente unos limpiaparabrisas cromados como piezas aparte cada uno. De nuevo, increíble. Ya veis lo detallado que está en el interior con múltiples elementos en relieve fielmente reproducidos y pintados en plata, con un tapizado monocolor en beige y piezas aparte como el retrovisor interior en cromado, aunque los retrovisores exteriores no los han incluido, al igual que la réplica a escala 1:18. Por último, deciros que no incorporan ni dirección ni suspensión, pero estas ruedas fluyen perfectamente y de nuevo, creo que este fabricante se ha superado, porque los diminutos radios cromados de antaño simulados son realmente espectaculares. Junto a estos logrados tapabujes y la banda de rodadura marcada en los neumáticos de goma real. La verdad que otro puntazo bien merecido para GFCC por el increíble realismo conseguido. Ya os digo que me apunto a este fabricante para futuras adquisiciones, ya que también tenemos todos estos datos en los bajos, siendo mucha más la información a esta escala con menos espacio en el chasis que no a escala 1:18 y por el precio que estáis viendo en pantalla. Sí que es verdad que no es un chollo, pero si pensáis en todos los handicaps que incluye y lo detallado que está, lo veo una opción excelente para incorporar a la colección de nuestros sueños, sobre todo a falta de espacio, sin renunciar al realismo. Así que si no queréis perderos el siguiente modelo, que ya os avanzo que se inicia todo en un monte con muchas curvas, es la versión modificada que aparece en un filme ya de culto y su personaje nace de un cómic. Darle a la campanita al like y suscribíos porque vais a saber lo que es el arte del derrape. Recordad que si compartís este contenido tened cuidado porque la afición se contagia. Un saludo muy grande y gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo, no os lo perdáis aquí en MQM.